noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta nueva jornada con el doctor Ludwig Álvarez Rengifo. Les voy a hablar un poco de nuestro coach internacional. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo es economista proyectista, doctor en jurisprudencia, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, técnico asistente jurídico. Se ha desempeñado como en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como intendente de Mercado de Valores, intendente de compañía en Cuenca, subdirector de normatividad contable. En el Ministerio de Salud Pública se ha desempeñado como director de patrocinio abogado. En comunicación social es conductor del espacio rúbrica de Voces Milano del país Italia. Director y conductor del programa de televisión Frente a Frente con Ludwig. En la Universidad ESPER y en la UCC Pan American University como catedrático universitario en micro, macroeconomía, contabilidad y auditoría, derecho corporativo, mercantil, administrativo, penal y societario. Actualmente se desempeña como abogado litigante, economista proyectista, asesor institucional y también empresas privadas. Y es nuestro coach internacional. Bienvenido, doctor. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Okay. Entonces, miren lo que pasa frente a esa circunstancia. Estamos hablando que pasan más o menos 7 años, desde el 2013, y la famosa renuncia voluntaria obligatoria a la compra-venta, que desde luego, o sea, ¿qué es lo que sucedió ese año? Que el gobierno de ese entonces, una vez que estaba la ley, se generó una posterior reforma en el año subsiguiente, el 2011, a través de un decreto ejecutivo, y este decreto ejecutivo lo que hizo fue darle carta abierta para que, sobre la base de la decisión de los superiores jerárquicos, los servidores públicos ABC se queden, o los servidores públicos de X, Y, Z se queden. ¿Qué es lo que pasaba? Había una indemnización, ¿no es cierto?, que era 5 remuneraciones mensuales unificadas al trabajador privado en general, hasta el 31 de enero, o al cortado al 31 de enero del año 2016. Entonces, en ese entonces, $350 por cada año de servicio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que los trabajadores o los servidores públicos desvinculados en ese entonces, pues se hacían de este beneficio hasta un máximo de 300 salarios básicos de $350. Esto no es otra cosa sino $52.500. El beneficio, entre comillas, de esta desvinculación era que se contaba desde el principio del inicio del ejercicio público, no como es en el tema jubilatorio o de bono jubilacional por efecto indemnizatorio, en el cual se tiene $350 por cada año de servicio multiplicado por 5. ¿Y qué sucede? Ese valor, ¿no es cierto?, se extrapola en el tiempo, pero a partir del 5º año de servicio en el sector público. Entonces, ahí había una diferencia interesante. Por eso es que nosotros vimos posteriormente qué bueno que era, qué positivo, entre comillas, que era que te desvinculen con la compra-venta de renuncia voluntaria obligatoria sobre la base de que se te hacía contar, en este caso, 4 años adicionales más. Es decir, 350 multiplicado por 5 nos daba $1,750. Por 4, esto sería $7,000 adicionales, si es que la memoria no me falla. Bueno, la Corte Constitucional en Ecuador decidió que eso era una barbaridad. Primero, porque nadie estaba vendiendo. Entonces, si nadie vendía, ¿cómo podía comprarse? Por un lado. Por otro lado, decía que era una compra-venta de renuncia voluntaria. Y adicionalmente la figura le ponía obligatoria. Entonces, ¿dónde está la capacidad evolutiva? ¿Dónde está mi voluntad frente a algo que me están obligando, que me están constreñiendo? Definitivamente no hay esa voluntariedad, ¿no es cierto? Sino que estaba constreñida la voluntad y se convertía lógicamente en obligatorio. Entonces, no habían esos dos requisitos para que se perfeccione una compra-venta, la voluntad de una parte y también la voluntad de otra, la una para venderle, la otra para comprarle, posteriormente que eso sea voluntario. Entonces, Corte Constitucional dijo, no, sabes que definitivamente esto no.
Y ahora el Ecuador en el año 2025 se enfrenta a una realidad macroeconómica extremadamente difícil. Difícil porque estamos atravesando un periodo de vicisitud en lo concerniente al ámbito criminológico. Nos encontramos con una crisis de seguridad impresionante, donde antes veíamos, y ojo, eso no puede jamás normalizarse, muertos, asesinatos, degollados, desmembrados, quemados, prácticamente a razón de uno o unos cuantos cada fin de semana, pero ahora nos estamos acostumbrando a ver matanzas de 10, 12, 15 personas cada fin de semana. Entonces, la crisis de Ecuador es mucho más evidente. Y esto nace a raíz de que en el año 2023, con el gobierno otrora del señor Lasso, ojo, esto no es nada de política, ¿sí? O sea, la política la dejamos a un lado, pero tenemos que tomar referencia. Es decir, tú puedes ser verde, lila, azul, rojo, lo que sea, esto no importa. O sea, la política o el partido político al que tú obedezcas, pues definitivamente no interesa, o la afinidad política que uno llegase a tener. Así que esto es completamente indistinto de aquello. ¿Qué es lo que sucede en este orden de cosas? El Estado ecuatoriano se ve abocado, entre comillas, a declarar una guerra frente a esta delincuencia exacerbada. Entonces, a esa guerra se le deben sumar recursos, porque no como combates, no hay manera de hacerlo. Entonces, lo que hizo el Estado ecuatoriano en ese entonces fue generar la adquisición de metralletas, de municiones, de chalecos, de cascos, de tanquetas, de helicópteros, por un monto más o menos de 1.200 a 2.000 millones de dólares con la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordarán ustedes, lamentablemente asesinaron a un candidato presidencial, eso exacerbó las situaciones, vino inclusive supuestamente apoyo de agencias federales norteamericanas como el FBI para solucionar este problema, investigar quién fue los autores, cómplices, encubridores. Lo cierto es que en las mismas cárceles ecuatorianas custodiadas por los mismos agentes penitenciarios, por los mismos militares y posiblemente en determinada medida por los mismos policías, se asesinó a los asesinos materiales de aquel candidato. Bueno, entonces, una vez que pasa eso, lamentablemente, lo que repercute no es en otra cosa, sino en el presupuesto general del Estado. Es decir, tenemos 4.000 millones de dólares o 3.500 en presupuesto destinado a seguridad, se exacerbó prácticamente a 6.000, difiriéndolo en varios periodos, y solamente en el año 2024 tuvimos alrededor de 324 millones de dólares ejecutados, más que en el 2023. Y ya en el 2023 tuvimos más dinero que se gastó por efecto de seguridad. Entonces, eso tiene necesariamente que cubrirse. Ahora bien, ¿qué sucede si es que tú como Estado ecuatoriano coges y dices, ¿sabes qué? Tenemos apagones, entonces frente a los apagones, ¿qué hay que hacer? Pues, debemos tomar medidas, apagones de hasta 14 horas diarias, una sequía fuerte, entonces el Producto Interno Bruto del Ecuador se fue a pique. Lo que sucede es que las estadísticas macroeconómicas del país como que tienen algo de rareza, porque prácticamente un trimestre, y de los cuales el 25% no pudiste producir, estamos hablando de una disminución de más o menos 8.000 millones de dólares, pero eso no salió tanto a la luz, se dijo que se había decrecido en apenas un 1% y consecuentemente el año 2025 iba a ser mucho menos. Pero frente a esa reducción de producción, a esa reducción del ingreso de los hogares, ¿por qué? Porque obviamente el trabajo disminuyó, muchos que se quedaron sin empleo, sucede que adicionalmente se te incrementa el producto o el impuesto al valor agregado, y después del aporte te das cuenta que si tú incrementas los impuestos, lógicamente la gente lo que hace es dejar de consumir o consume menos, entonces ulteriormente necesitas más dinero. Pero si eso le sumas una ley en la que en el famoso apoyo financiero le dice, ¿sabes qué? El Servicio de Rentas Internas del Banco Nacional de Fomento, otrora, ahora Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, Banco Pacífico, me parece que no lo nombré, todo lo que es banca pública y adicionalmente también el Servicio de Rentas Internas, vámonos con la Contraloría General del Estado, vamos con todo lo que son intereses de mora, intereses normales, multas, gastos legales, gastos por agenciamiento de cobro, administrativo, etcétera, disminuyámosle a cero. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, deudas que son del orden de, qué sé yo, 80, 70, 80, 90 millones de dólares, se te bajan a 20. Entonces, el Estado tiene menos recursos. ¿Qué es lo que necesitas hacer?
endeudarte frente al Fondo Monetario Internacional, que son muy buen dato estos jovenazos, en varios tramos les ha dado dinero al Ecuador, se reunieron recién, le dijeron, oye, tú muy bien, país de Ecuador, eres muy chévere, muy agradable, te vamos a dar más dinero para que pagues la deuda, pero con una condición, tienes que bajarme el 1% de tu nómina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno de Ecuador lo que hace fue eso, bajar, tiene esa meta de bajar el 1% de un Estado burocrático engrosado excesivamente, por supuesto, y con todo el cariño y respeto, porque hay excelentes servidores públicos en todas las instituciones estatales, y no hay que creernos ese discurso de que se van los malos, se van los mediocres, se van los corruptos. No, eso no es así. Se van simplemente porque el destino fue así, no es porque sean excelentes, no porque sean malos, no, al contrario, son servidores públicos, jefes y sostenes de hogar, y las familias que merecen mucho respeto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es un acto claro. Todos dicen, no, es que está revestido de legalidad. Entonces, vamos a ver si es que efectivamente existe esa legalidad. Entonces, vamos a hacer esta asesoría en 2 jornadas maratónicas. Vamos a destinarle unos 40 minutos a la desvinculación, ¿les parece bien? Y unos 20 minutos a las declaraciones patrimoniales juradas, en las cuales muchísimos servidores públicos y muchos PPE, que son personas políticamente expuestas, es muy distinto a los PPL, son personas privadas de la libertad. Entonces, ¿qué sucede? Estos PPE son autoridades, ¿no es cierto? Por ejemplo, estás tú sentado en tu cama, estás en tu sillón, te llega una llamada, un mensaje de texto, ¿sabes qué? Vas de ministro o vas de candidato a la asamblea, al alcalde, a la prefectura, o sorpresa, ganaste, y en eso te toca posesionar, o simplemente vas de gerente de una empresa pública, lo que sea, te toca posesionarte ese momento, y unos requisitos indefectibles para la posesión es la declaración patrimonial jurada frente a la Contraloría General del Estado. Antes se las hacía en notaría, recordarán ustedes, ahora se lo hace directamente en línea. Entonces, eso es mucho más fácil en teoría. El problema es que si, por ejemplo, digamos, se me ocurre algún asambleísta, María Pihuave es asambleísta de la provincia de Marte, entonces ella presenta su declaración y pone las cuentas que se acordó ese rato, pero dentro de los 10 días no se percató que hubo ciertos errores, entonces ya no puede cambiar esa declaración una vez que terminó su mandato como, digamos, de diputada. ¿Qué sucede? Yo sé que ya la diputación de Ecuador ya no hay la asamblea, pero para que tengamos efectos prácticos y que no nos sintamos, si se quiere, tan afectados. Entonces viene automáticamente y dice, ¿sabes qué? Tú hiciste esta declaración, ya cesaste en tus funciones en el año 2025, el 24 de mayo concretamente, y nos hemos dado cuenta que tienes varias inconsistencias. Ha habido cuentas A, B, C, D, F, ha habido pólizas de acumulación, ha habido inversiones, ha habido bienes por aquí, bienes por allá, no los has declarado, te han pagado las tarjetas de crédito, queremos saber los orígenes que tú tienes. Entonces, ya les voy a explicar qué es lo que sucede si María Marte, ex diputada o ex asambleísta o ex prefecta, ex concejal, ex alcaldesa, lo que sea, ¿qué sucede? Si es que ella dice, ¿sabes qué? En realidad tienes toda la razón, pero esos dineros son producto, digamos que es asambleísta, fue producto de mi trabajo profesional porque yo soy abogado. Entonces, estaba en la asamblea, cumplía con todas mis obligaciones, pero también ejercía el derecho porque yo soy una buena profesional, entonces la gente me busca, no podía dejar mi despacho botado, y eso sí, yo facturaba. Entonces, frente a eso que te dice la Constitución, ratito, o bien te dedicas exclusivamente a ser asambleísta, o bien te dedicas a las actividades privadas. Entonces, esos dineros que ingresaron al peculio de María Marte, simple y sencillamente no debían hacerlo, consecuentemente debía ser desplazada inmediatamente y dejar sin efecto su nombramiento como asambleísta, y todos esos dineros, digamos que fue año y medio más o menos que estuvo en el ejercicio del cargo, los asambleístas reciben, si no estoy mal, algo así como $4,900 menos impuestos, más o menos 3,700. Multipliquemos, eso le da alrededor de $140,000 en este periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que devolver todo ese dinero. ¿Por qué? Porque estaba realizando actividades ajenas. Y de otra parte, te pagan la tarjeta de crédito. ¿Y quién me pagó la tarjeta de crédito? Lo primero que hacemos es presumir. Cuando yo era profesor de catedrático de autoría en Pan American University en Cuenca, les decía a los estudiantes algo que es importante.
el escepticismo profesional. Piensen mal y acertarán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos siempre pensar mal y vamos a acertar. Entonces decimos de entrada, con ese pensamiento crítico, con ese escepticismo profesional, decimos lo siguiente: a ver, entonces tú tienes este dinero, pero ¿por qué? Automáticamente sucede algo grave. Entonces, cobraste por puestos, cobraste por gestionamiento, en, qué sé yo, la consecución de obras, en lo que es adjudicación de contratos, en lo que es mantenimiento de diversas circunstancias o lo que sea. Entonces, todo este tipo de circunstancias, vean ustedes cómo pueden generarse suspicacias. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe desvanecer absolutamente todo. La pregunta es, ¿cómo se puede desvanecer una circunstancia de esa naturaleza? La respuesta, pues bueno, es complejo, pero tampoco es imposible. Lo que es cierto es que si María Marte, ex asambleísta de la provincia de Júpiter, ella dice, ¿sabes qué? Si era mi dinero, imagínense, o te puedo demostrar que ese es dinero de mi actividad profesional, porque yo también soy contador, soy médico, soy arquitecto, soy periodista, soy lo que sea. Entonces, automáticamente se está poniendo la espada de Mocles, se está María Marte mismo asestando un golpazo enorme. Y si dice, mira, este es el dinero, pero no puede justificar un solo dólar, automáticamente estamos hablando de enriquecimiento ilícito sancionado, dependiendo de la graduación de la pena, hasta con 10 años de pena privativa de libertad. Y si es que informa inadecuadamente a la Contraloría General del Estado, estamos refiriendo de 5 años, porque, recuerda tú, cuando haces una declaración patrimonial jurada, estamos de frente al delito de perjurio, y cuando informas sin juramento a la administración pública, en este caso la Contraloría, o a la Unidad de Análisis Financiero Económico, la UAFE, o a la Fiscalía General de Estado, etcétera, estamos hablando de una pena privativa de libertad de 3 años por falso testimonio. Entonces, vean ustedes todos estos ribetes tan importantes que nosotros lo vimos. El fin de semana, el día sábado y domingo, nos dedicamos exclusivamente a eso, ¿eh? Fueron 25 horas de asesoría técnica que la vimos, están los videos a su disposición, si desean, desde luego, para que lo puedan apreciar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa frente a este particular? Vamos a lo primero, vamos a la desvinculación. Si tienen ustedes alguna inquietud, por favor, háganla con todo gusto, simplemente levanten la manito, habiliten su micrófono y yo procedo a contestarles, porque necesitamos en este momento que ustedes puedan dilucidar sus cosas. Entonces, vamos a hacer una planeación jurídica. Y vean ustedes lo que nos dice el artículo 424 de la Constitución. Me avisan si por favor lo pueden leer bien. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Es decir, nada puede estar por encima de la Constitución. Pero te dice la Constitución algo interesante. Mira, salvo, ojo, esto es importante, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, como el famoso Pacto de San José o Convenio o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que esta prevalece por encima de la Constitución y desde luego por encima de cualquier ley que haga un parlamento latino o iberoamericano, ¿no es cierto? Sí, latino o americano en su conjunto, a tal suerte que este tipo de circunstancias legales frente a la Constitución, como ustedes acaban de ver, efectivamente no procede. El 425 de la Constitución nos habla del orden jerárquico de aplicación de las normas y te dice que primero está la Constitución, después vienen los tratados de convenios internacionales, salvo la excepción que te acabo de comentar, después tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y los demás actos del poder público. Miren ustedes. Me informan si es que me están viendo, por favor, si es que me están escuchando. Si tienen alguna inquietud, con todo gusto, pues, y yo estoy en la obligación de contestarle todas sus inquietudes. El artículo 426, inciso segundo, los servidores públicos, pueden ser jueces, etcétera, deben aplicar de manera inmediata y de manera directa la Constitución. El 427 de la Carta Magna te dice que las normas constitucionales se interpretan por el tenor literal de las mismas y en su integralidad. El artículo 82 de la Constitución de la República habla acerca del derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta esta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y oportunas y aplicadas desde luego por las autoridades competentes. El artículo 76, numeral 7 de la Constitución te dice
que debe observarse el derecho al debido proceso. Y una garantía básica fundamental es el numeral 7 de dicho artículo, que te habla acerca del derecho a la defensa. Y entre eso te dice que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa del grado de procedimiento y debes contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar tu defensa. En consecuencia, también debes ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. O sea, no solamente es yo soy la autoridad pública y a través de mi vocera comunicacional, que deben trabajar muchísimo en determinados países, dice, no, vamos a desvincular a 5,000 servidores públicos porque no alcanzan las metas institucionales, en lugar de sumar, pues estos más están restando. A ver, ratito, me está diciendo que yo resto, perfecto, demuéstrame por qué resto. ¿Dónde está el derecho al debido proceso en la garantía básica de la legítima defensa, artículo 76, numeral 7, literal L, que te dice que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivados y que no existe tal motivación sin la resolución no se enuncian las normas y jurídicos y principios jurídicos que se fundan y no se enuncia su aplicación frente a los antecedentes de hecho, es decir, la famosa subsunción técnico-jurídico de orden fáctico. De tal suerte que si es que no existe todo eso, tú no me puedes decir que yo sumo o que yo resto si no tienes los argumentos necesarios. En tal sentido, acordémonos que el artículo 226 de la Constitución señala que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley, ni más ni menos, no pueden hacer más, no pueden hacer menos, siendo lo que la ley ordena, lo que la ley manda. Ahora, ¿quiénes son servidores públicos? Veamos lo que nos dice el artículo 229 de la misma Constitución, que señala que son todas aquellas personas que en cualquier forma, cualquier título trabajen, prestan servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del servicio público. Y en el inciso tercero del 229 te dice que los obreros del sector público están sujetos al Código de Trabajo. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 323 de la Constitución. Es el 326 de la Constitución de la República de Ecuador, frente a algo que es importante, que esto es fundamental. Mira, estamos hablando del derecho al trabajo y que se sustenten los siguientes principios. Esta parte es importantísima. Cuando te dice irrenunciables y son intangibles, es decir, que es nula toda estipulación en contrario. ¿Qué es esto de irrenunciable? Vamos a ver, un derecho al trabajo, en el principio de que este derecho laboral es irrenunciable. Yo no puedo renunciar jamás a mi derecho laboral, jamás. Pero cuando decimos que es intangible, nos estamos refiriendo básicamente a ¿qué es lo tangible? Aquello que puedes palpar, que puedes ver, que puedes observar, que puedes escuchar, que puedes apreciar con tus sentidos, que los puedes sentir, ¿no es cierto? Como por ejemplo, esta taza deliciosa de café en este proyecto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú mandas tu coche o tu traje a la lavandería? Entonces, ¿qué sucede? Que te entregan el mismo coche, te entregan el mismo traje, pero, oh, sorpresa, existe una percepción ¿de qué? Una percepción de un sentimiento, en este caso de satisfacción, ¿no es cierto? Eso es efectivamente lo que es eso, lo tangible, aquello que sí se puede ver, aquello que sí se puede percibir por nuestros sentidos. Y cuando te dice que los derechos laborales son intangibles, definitivamente estamos hablando que no se los puede tocar, no se los puede soslayar, no se los puede inobservar, no se los puede vituperiar, no se los puede disminuir, no se los puede reducir, no se los puede tocar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y el servidor público dice, ay, fíjate, estoy en talento humano y ahora ¿qué hago? Tengo una norma por acá, tengo la ley, porque la ley, según la codificación del Código Civil, artículo 1, todos aquellos que son abogados, mis colegas recuerdan qué es lo que pasaba cuando íbamos antes de estudiar al preuniversitario. O sea, a ver, la ley es la declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe, permite, ¿no es cierto? El sector público mandatorio, artículo 226, ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ordena al servidor público que solamente tienes facultades establecidas en la Constitución y la ley. El 426 te dice que debes aplicar de manera inmediata la Constitución. Entonces,
frente a este galimatías, frente a esta contraposición normativa jurídica, nosotros nos vemos envueltos en algo que no sabemos y decimos, pues simplemente entonces voy a aplicar la ley. Y no es así. Debo aplicar la norma. ¿Qué cosa? Mira lo que te dice el artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Ya nos vamos al famoso principio pro hominem. ¿Qué es lo que nos dice este famoso principio pro hominem? Señala, miren ustedes, esto es importantísimo, por favor, porque esta es la esencia de todo el derecho administrativo, y con esto, si tú lo sabes, vas a ganar un juicio caso contrario y vas a hacer efectivo el goce y el ejercicio de tus derechos. Mira, en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores públicos, administrativos o judiciales, es decir, inclusive hasta los jueces, deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. ¿Qué te parece? La norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. Entonces, ¿qué es lo que aplicamos? ¿Aplicamos la LOCEP reformada o aplicamos la LOCEP anterior? Porque ¿qué es lo que nos dice el artículo 326 de la Constitución? Nos señala claramente en el numeral tercero o ordinal tercero o acápite tercero, como quieras llamarlo, te dice que en caso de duda sobre el alcance de disposiciones legales, reglamentarias, contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una duda en este sentido, ¿qué es lo que hago? Aplico la norma constitucional, es decir, una norma actual versus una norma anterior. ¿Cuál será la que debo aplicar? La que sea más favorable al administrado. ¿Quién es el administrado? El servidor público desvinculado. Entonces, si tú eres parte de esos 5,000 servidores públicos que han sido desvinculados, ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente, eso es inconstitucional. Si es que está indebidamente motivado. Ahora, existen las desvinculaciones forzosas, que estas sí, tú las motivas. ¿Sabes cómo hacerlo? Pues indiscutiblemente que eso tiene una fuerza y una consistencia jurídica única. Por ejemplo, una dama que está en estado de gestación, ¿qué es lo que sucede? Y digamos que ocupa el puesto, por ejemplo, de gerente de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Marte. La dama está en estado de gestación, está embarazada. ¿Qué sucede? Dice, no, a mí no me puedes desvincular, no, un momentito, ¿por qué? Sí puedo, ¿sabes por qué? No por tu estado. Si es que yo te desvinculo porque tú estás embarazada, pues lógicamente es un trato discriminatorio prohibido por la Constitución. Pero si yo te desvinculo porque tú, por ejemplo, soy el gerente nuevo, tú eres el gerente nuevo, sucede que no goza, decíamos, María Marte de la confianza de la nueva gerente o del nuevo alcalde. Consecuentemente, como es un puesto de libre nombramiento y remoción, se requiere efectivamente aquello. ¿Qué es eso? Confianza. ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces esa desvinculación, a pesar de estar en estado gestacional, es una desvinculación válida. Fíjense ustedes, es decir, cuando tú sabes motivar adecuadamente, cuando, claro, en un principio hablábamos de los parámetros de la lógica, de la comprensibilidad, de la razonabilidad, pero ahora se han transmutado esos requisitos constitucionales y hablamos desde luego que esa transfiguración constitucional del acto administrativo tiene necesariamente que ser idónea, tiene que ser conducente, tiene que ser pertinente, tiene que cumplir y observar determinados requisitos constitucionales que a la postre nos llevan a los anteriores. Pero lo cierto es que el acto administrativo debe estar debidamente motivado. ¿Para qué? Para que la autoridad que emite ese acto administrativo pues tenga la razón de que todo aquello que está firmando no le va a generar posteriormente colaterales y después vamos a llenarnos de juicios respondiendo con nuestro patrimonio individual. ¿Alguna pregunta, por favor, frente a este respecto, si son tan gentiles? Sí, doctor, yo. Por favor, Dianita, me parece que desea hacer una pregunta. Es tan amable de habilitar su micrófono. Buenas tardes, doctor Álvarez. Excelente su programa. Excelente. Es de mucho aprendizaje, perdón.
Perfecto, Dianita, gracias a usted. Siempre, por ejemplo. Muy penoso esto lo que hace este gobierno. Disminuir a 5,000 personas, qué pena. Muy penoso. Sí hay solución. A todos los que deben el impuesto del gobierno de años, ¿por qué no les... Contraloría no le... No interviene, sí, efectivamente, Dianita. Bien, por ejemplo, del gobierno se libraría de de médicos. Totalmente de todo sería una gran ayuda con esa, pero que intervengan, porque es penoso, doctor, decirle, pero no hay que ser solo habla y hablas, pero hay que solucionar, pues. Hay que buscar la manera cómo solucionar, doctor. Ejemplo, bajar el IVA, bajar impuestos, no subir. Si estamos en una pobreza muy pobre en el mundo, aquí lo que debe haber es solución, doctor. Perfecto, Dianita, muchas gracias por su gentil apreciación. Y claro, son circunstancias determinadamente políticas, ¿no? Yo considero que la democracia debe necesariamente ser una democracia sana, en el sentido de que indiscutiblemente se diga la verdad con el gobierno de turno que sea. No importa que sea la tendencia verde, roja, azul, amarilla, lo importante es decir, ¿sabes qué? Vamos a achicar el tamaño del Estado y lo vamos a hacer de manera aleatoria. Los servidores públicos son valiosos, pero en un proceso, por ejemplo, público, de sorteo con el último número de cédula, por decirte algo, todos aquellos servidores públicos cuyo número de cédula terminan en 9, a partir del día de mañana son desvinculados las carteras ABC. Lo de las fusiones sí me parece interesante, las fusiones ministeriales, porque permite generar entidades ministeriales fuertes, contundentes, darles esa importancia que requieren y, lógicamente, poder manejar un Estado de forma idónea. De otra parte, hay que tomar en consideración lo que les acabo de decir, que básicamente toda desvinculación inconstitucional es eso. Es decir, adolece de nulidad absoluta. Vean ustedes lo que es lo que dice el artículo 424. Miren, todas las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica, en otras palabras, son nulas de nulidad absoluta. El artículo 76, numeral 7, literal E de la Constitución, frente a la motivación, manifiesta que los actos administrativos, las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados, vean, se considerarán nulos. Entonces, frente a este orden de cosas, donde ya nosotros podemos evidenciar adecuadamente que una desvinculación no motivada idóneamente conlleva la nulidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues varias salidas. Existe la salida de orden jurisdiccional contencioso administrativa. Le agradecería a mi equipo si es que me puede ayudar con un café caliente, por favor. Y tenemos también otra alternativa que es la vía constitucional a través de una acción de protección. O sea, en teoría la acción de protección debería la siguiente semana estar ya juzgándose en una audiencia oral y la sentencia debería salir rápido. Esta es susceptible de ser apelada si es que el sector público gana, porque interviene la entidad demandada junto con la Procuraduría General del Estado. Entonces, si es que ellos ganan, pues tú generarás un recurso apelatorio. Si es que la entidad pública pierde, ellos serán los que interpondrán la apelación. Y ulteriormente, fíjense ustedes, que es lo que tenemos,
Después de una sentencia, por ejemplo, negativa para el administrado, tiene la posibilidad de interponerse una acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional falla inadecuadamente frente a la evidencia normativa clara y también a los antecedentes de hecho que se han ido demostrando sobre la base de pruebas graves, precisas, idóneas, conducentes, inequívocamente y de manera unívoca a la existencia probatoria de tu tesis, entonces se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no es necesario bajar a Washington, sufragar altos honorarios para la estadía y el hospedaje del abogado y de su equipo jurídico. Ahora, gracias a la tecnología, todo es mucho más adecuado. Entonces, estas acciones internacionales prosperan de mejor manera. ¿A dónde nos vamos? Que en justicia internacional, efectivamente, la probabilidad de que ganes es muy, muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mecanismos evidentes, mecanismos prácticos, y desde luego también puedes agotar la vía administrativa. Fíjate, 3 vías para exigir el respeto constitucional a tus derechos humanos, a tus derechos al trabajo, al derecho a la familia, a la estabilidad jurídica, el derecho a la familia, a la estabilidad económica, el derecho a la familia, a tener un buen porvenir, a tener lo que tanto pregonábamos como Ecuador, el famoso buen vivir que sigue en vigencia, la Constitución del año 2008, y que vean qué importante es tener una Constitución garantista, ¿no? Qué importante. ¿Alguna inquietud, por favor? Si no, nos vamos al otro tema que también llamado a la connotación en estos últimos días, y también hoy día tuvimos una nueva resolución en ese sentido, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con la famosa, si desean participar, pues simplemente levantan la mano y con todo gusto les habilito un micrófono. ¿Qué pasa frente a la declaración patrimonial jurada? Nos enfrentamos básicamente a los siguientes riesgos. O sea, cuando tú vas a tomar una decisión, debes saber que esa decisión, ¿qué comporta? El primer riesgo no es otro, sino, como ustedes vieron en un principio, hay un posible cometimiento de delito que puede hacer el Ministerio Público o la Contraloría, que se denomina, en este caso, falso testimonio, por un informe inadecuado a control. Si nos vamos a la esencia propiamente dicha del documento que se ha firmado, estamos hablando de una declaración patrimonial jurada, entonces se evidencia que habría el delito de perjurio. Sanción, 5 años de pena de privativa de libertad. Y adicionalmente, si es que nosotros no podemos generar la justificación, o si mal justificamos, generamos pasos erróneos, incorrectos, inadecuados, dejando una serie de circunstancias al aire, damos paso al encuadraje dentro de la tipificación de la conducta denominada enriquecimiento ilícito. Todo esto nos hace pensar, nos llama a la reflexión y nos dice, a ver, tenemos que tener mucho cuidado, porque sucede que puede darse el caso, ¿no? De que te dicen, ¿sabes qué? Yo te soluciono este problema, yo tengo el amigo ABC, no importa que nosotros digamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Tienes, por decirte algo, $100,000 que no fueron justificados. Entonces, esos $100,000 hubo acreditaciones útiles, hubo acreditación en cuenta, esos $100,000 hubo, por decirte algo, ciertas circunstancias, como pago de tarjetas de crédito, como depósitos a plazo, que Juan Constantinopla se olvidó, en este caso, de efectivamente declararlos. La pregunta es, si es que no se declara un valor, digamos de $1, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir ante eso qué es lo que podría pasar? Vamos a ver si está aleatoriamente, ¿no? Vamos, María Velastegui. Buenas noches, estimada María. ¿De dónde te comunicas, por favor? Un gusto saludarte. De la si tienes Tacunga. Segunda pregunta sería perjurio. Perjurio. ¿De qué ciudad te comunicas, estimada María? De la Tacunga.
Bella y fría ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Miren lo que nos dicen. ¿Perjurio? ¿Perjurio? Por supuesto. Fíjate cómo no se puede encuadrar sino directamente en esa figura. Entonces, cuando se les ofrece un cargo de libre nombramiento y remoción, o cuando tienes que presentar las declaraciones patrimoniales juradas, no son juramentadas, tengamos por favor mucho cuidado al hacerlo. Mucho cuidado al hacerlo. Vean esto. ¿Ustedes están viendo el Código Orgánico Integral Penal o no lo están viendo? Vamos a ver. Sí, doctor. Que vean este momento. Sí, esto también, ya. Este es el famoso COIP. Entonces, ¿qué te dice la figura típica, antijurídica, culpable, plagada y revestida de mala fe? Artículo 270, perjurio. La persona que al declarar, declaración patrimonial jurada, confesar, informar o traducir ante autoridad competente, falte a la verdad, bajo juramento, como nos decía nuestra compañera, comete perjurio. Sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. 5 años de pena privativa de libertad. Ahora, cuando lo haces sin juramento, cuando tú contestas, y no tú, sino en este caso Juan Constantinopla, y faltó a la verdad, ¿qué es eso? Falso testimonio, y tenemos automáticamente un IRP, un indicio de responsabilidad penal determinado por la Contraloría General del Estado, que recorre traslado a la Fiscalía. Y como todo es político, siempre ha sido político desde 1822 y desde antes inclusive, entonces, acuérdense ustedes, sube Bucaram, presiona a los ex servidores de Sixto Durán Brasil. Sube Alarcón, presiona a los ex servidores de Bucaram. Sube Maguat, lo propio con los del Alarcón. Sube Lucio Gutiérrez, nos vamos contra Maguat. Sube Novoa, sube Palacio, sube Correa, nos vamos contra los anteriores de la famosa partidocracia. Sube Moreno, se va contra Correa. Sube Lazo, se va contra Moreno. Sube Novoa, se va contra los anteriores. Esto es político y esto es normal en una democracia. Pero en Latinoamérica exacerbamos porque ya ni siquiera en determinados países guardamos las formas. Pero en fin, por eso debemos cuidarnos. Entonces, cuando hagas tu declaración patrimonial jurada, asesórate. Entonces, mira, yo prefiero pagar, por ejemplo, unos $500, asesorarme con el abogado administrativista de tu confianza. ¿Y qué sucede? No pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando la Contraloría General del Estado me dice, oye, tú eres concejal, o tú fuiste alcalde, tú fuiste asambleísta, entonces tenemos detectado estas inconsistencias, no sabemos de dónde vienen? Y uno dice, no, pues yo le hago caso a mi compañero, concejal, alcalde, prefecto, asambleísta, y que me dice, no pasa nada, Contraloría siempre viene, no te preocupes, no contestes. El rato de los ratos, nos encontramos frente a una situación terrible. Porque no solamente es que la Contraloría General del Estado tiene la facultad de emitir resoluciones confirmatorias de responsabilidades civiles culposas graves y de responsabilidades administrativas. En las primeras me refiero a orden de reintegro y desde luego losa. Y en las segundas estamos hablando de multa de hasta nada más y nada menos 20 remuneraciones mensuales unificadas al trabajador privado en general, es decir, 470 multiplicado por 20, si mis matemáticas no están mal, $9,400. Dependiendo el cargo y dependiendo el rango. Si es un alcalde, si es un prefecto, de cajón, 20 remuneraciones, sería la multa más correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la graduación, de la importancia de la jerarquía del cargo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos enfrentamos a una circunstancia diversa. Ahora, decimos, por ejemplo, no, lo que pasa es que yo soy de profesión médico. Entonces, estuve de concejal, pero no puedo dejar a mis pacientes porque soy un médico, me disculpan por favor, aquí sí voy a hablar de manera ignorante,
frente al aspecto de la medicina. Digamos que soy un médico intensivista, o que soy un médico emergenciólogo, o que soy un médico general, soy un médico tratante, un médico especialista, lo que sea. Entonces yo no puedo dejarles a mis pacientes la deriva porque, por ejemplo, yo trato diabetes, soy oncólogo, trato el cáncer, trato lo que sea. Entonces no puedo dejarles a la deriva y lógicamente, ¿qué sucede? Pues simple y sencillamente que esos ingresos son producto de mi actividad profesional, por favor. Señor Contraloría, seamos serios. O sea, no vengamos a decir que hay enriquecimiento ilícito. Me olvidé de declarar, sí. Sí me olvidé de declarar. Pero, sin embargo, hay que ser correcto también en las observaciones. ¿Qué implica eso? Estamos hablando, por supuesto, de que son ingresos lícitos. Son ingresos lícitos. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución de la República frente a este particular? ¿Qué es lo que nos señala? Porque, imagínate, ¿qué es lo que está sucediendo en este sentido? Vamos al caso, por ejemplo, de la asambleísta María Marta. ¿Qué pasa con María Marta? ¿Ok? Vamos a irnos a la Constitución de la República de Ecuador. Entonces, la Constitución te dice que los asambleístas, en este caso, María Marta, no puede, porque eso está prohibido, no podrán, te dice, desempeñar ninguna otra función pública o privada. No puede ninguna función. Entonces, si María Marte le dice a la Contraloría, ¿sabes qué? Yo soy arquitecto y yo diseño viviendas de interés social, pero no cobré nada por hacer los planos, pero no puede desempeñar una función privada, en este caso de ser gerente de la empresa o lo que sea, si no cobre. Y dice que no puede ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo. Es decir, asambleísta, solo ser asambleísta, un solo centavo que venga adicionalmente, así sea por su trabajo profesional o por su ocupación o por lo que sea, automáticamente está transgrediendo la Constitución. Y te dice que quien incumple esas funciones pierde la calidad de asambleísta. Entonces, si es que seguía generando ingresos, porque le preguntó al banco XYZ, a la cooperativa Pepito, a la mutualista Jujuju, a todas las entidades financieras formales, en este caso reguladas por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y le dieron la contestación de dónde venían esos dineros adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Lícitos, lícitos. ¿Seguro? No, señor, porque tú como asambleísta, María Marta, no podías hacer esto. Entonces, como no podías hacer esto, María Marta, ¿qué sucede? Tienes que estar presa, pues, hija. Entonces, si se contesta mal, si María Marte comete el error de contestar inadecuadamente, vean ustedes lo que se puede ocasionar. Entonces, no solamente es contestar por contestar, no solamente es de decir, bueno, yo simple y sencillamente puedo hacerlo y solito me voy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ven lo que nuestra compañera nos dijo. Si es que se falta la verdad bajo juramento, puede ser $1, $1, 100 millones de dólares, que es lo que nos está diciendo la norma. Dice claramente que eso se puede constituir. Y no solamente se puede, sino que se constituye en perjuicio. Y si es que María Marte contesta y faltó a la verdad contestando, comete el delito de falso testimonio. Entonces vean ustedes lo drástico de esto. Y si decimos, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que mi padrino, mi ahijado, mi hijo, mi primo, mi vecino, etcétera, es que me dio el dinero cuando no fue verdad.
estamos haciendo, y va a una notaría el vecino y reconoce firma y rúbrica y entrega a la Contraloría. ¡Oh, sorpresa! Creo que se le hace gastar. Y adicionalmente incurre en la figura de enriquecimiento ilícito. Vean ustedes, entonces, no es solamente contestar por querer contestar y para de contestar, no. Cuando se enfrenta a la Contraloría General del Estado, es indispensable mirar mucho más allá frente a los ribetes penales que una contestación me puede generar o me puede causar a la vez. ¿Ok? ¿Alguna inquietud, por favor? Muy bien. Entonces, vamos terminando. El día sábado tenemos el último módulo de asesoría donde ya finalizamos las 500 horas técnicas de cómo desvanecer la coactiva, las cosas frente a los organismos de control. Algo maravilloso, han pasado, miren el tiempo, ya estamos finalizando. Entonces vienen las 500 horas con la finalización el día sábado y el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde vamos a tratar precisamente el tema de la desvinculación de servidores públicos con la actual normativa, ¿no es cierto? Entonces, para poder dilucidar adecuadamente. Vamos cerrando esta jornada. ¿Alguna inquietud, por favor? Vamos aleatoriamente. Andrés Freire. No, yo una consultita. Por favor. Ahorita María. con este tema de las desvinculaciones precisamente, se están dando de manera ilegal o no siguiendo el debido proceso, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en primer lugar solamente están notificando con un simple memo y con acción de personal, cuando la ley dice que debe haber un informe motivado por ciertos condicionamientos económicos, etcétera. En este caso, y por el apuro, porque ya nos están notificando al apuro y al apuro están pidiéndonos a los servidores públicos que entreguemos los mecanizados. Obviamente hay ese temor también que dicen que aprovechemos porque ahorita nos van a dar en efectivo, después van a seguir desvinculando hasta fin de año y que después nos van a pagar en bonos. Bueno, hay una serie de vicisitudes que a uno como servidor público nos dejan chutar. ¿Qué hago? Ahora, lo que me dijeron a mí es, presenta la documentación, que te paguen y después puedes presentar en 90 días en el contencioso administrativo justamente la parte de la legalidad o no del proceso, en el cual yo puedo solicitar justamente reintegro y o daños y perjuicios y todo lo demás que conllevó justamente esta desvinculación mal hecha, porque es por supresión de partidas. Y son supresión de partidas que somos de nombramiento permanente. Y hay mucha gente, por ejemplo, en donde yo trabajo, de nombramientos provisionales, que se supone que los nombramientos provisionales son más fáciles de sacar que a nosotros. Y se supone que, entre comillas, van a entrar después gente del gobierno, ¿cómo van a entrar si nos están suprimiendo las partidas o se van a quedar permanentemente con los nombramientos provisionales? Que eso también sería ilegal porque el nombramiento provisional no da derechos, no garantiza. No, exacto, no son garantizas. Y también la norma dice que solamente deben ser provisionales porque tienen que arrancar de un concurso de méritos y oposición, o sea, pero duran años y jamás hacen nuestros concursos de méritos y oposición, igual les tienen a los pobres en ese limbo. Ahora, frente a esta coyuntura, ¿no? Que la verdad estoy yo involucrada. Es más, a mí me notificaron el día de ayer, yo notifiqué la semana anterior que yo tenía una cirugía y me notificaron ayer cuando ayer tuve la cirugía. Entonces, hoy en la mañana me comentaron mis compañeros que han notificado. Oh, sorpresa, me dieron el alta hoy en la tarde y ya no tengo equipos, ya no tengo correo, ya no tengo nada.
Entonces, bien me puedo dar yo, lo único que sí me mantuvo es el PRUSID, que es para subir la licencia médica. En ese punto yo estoy dudosa porque se supone que yo estoy con una licencia médica y que me notificaron ayer que tengo el certificado médico desde el lunes 28. O sea, todo acto administrativo durante ese tiempo es inválido, supongo yo. No sé, esa aclaración quisiera. Muy bien. El artículo, estimada María, el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo establece el mecanismo de cómo se debe realizar las citaciones, es decir, tiene que efectuarse en persona y si es que tú no deseas recibirlas, pues viene el notificador con un testigo, que es un servidor público, el notificador hace las veces de actuario, si se quiere, para que lo tengamos claro. Entonces, en este sentido hay que tomar en consideración que el acto administrativo debe ser debidamente motivado. Cuando hablamos dentro de la vía contenciosa administrativa, tú tienes hasta 3 años cuando se trata de la nulidad del acto administrativo. Y cuando se trata de la afectación del derecho subjetivo, estamos hablando efectivamente a los 90 días. Tienes paralelamente la vía jurisdiccional en el orden o en la materia constitucional que te permite ejercitar tus derechos de una manera más rápida. ¿Qué pasa en la materia contencioso administrativo? Estamos hablando de que ha habido procesos que se demoran 3, 5, 7, 10, inclusive hasta 20 años o más, y en la parte constitucional también sí se demora, no te voy a decir que no, pero los plazos son muchísimo menores. Entonces, yo te sugiero lo siguiente, ya que se acredite el dinero en tu cuenta, eso no quiere decir que tú dejas de percibir el beneficio. Al contrario, tú tienes la posibilidad de que se te reintegre y que se te pague por las remuneraciones no percibidas, pero debes de ejercer la vía legal pertinente o constitucional, de conformidad a la estrategia que tu abogado lo fije. Yo me iría más bien por la vía constitucional. Ahora bien, ¿qué es lo que comporta eso? La reparación material e inmaterial, porque recuerda tú que existió la comunicación por parte, ya tenemos que irnos, por parte de la vocera de gobierno, que se desvincularon servidores que no suman. Entonces, tú necesitas una reparación integral, una reparación inmaterial y desde luego también una reparación en el sentido pecuniario, que se te entregue, se te pague todo lo que has dejado de percibir. Tenerlo lo mejor, estimada María, lo fundamental es la salud. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Dianita, siempre es un ejemplo maravilloso verle a usted. Ya vamos a culminar el segundo diplomado de Dianita, el primero fue de la contratación pública, ahora lo tiene el segundo, que finiquitamos el día sábado y domingo, cordialmente invitados. Si vienen por el módulo individual, de asesoría tiene un valor de $735 más IVA. Si ustedes gustan, se les puede dar completamente gratis un certificado. Pauli les va a hacer llegar en este momento un mensaje con el link para que ustedes me evalúen a mí con atención a esta asesoría. Por mi parte, si es que no existe ninguna otra inquietud, yo me despido, les mando un fuerte abrazo, muchas vibras y energías positivas. Pauli, por favor, dejémosle el link para que me puedan evaluar los distinguidos amigos y nos vemos el día sábado, comenzamos 8 de la mañana. Muchas gracias a todos. Doctor, ¿dónde se puede hacer la consulta? Sí, muchas gracias. Pauli Montenegro, muy gentiles. Muchas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo por su participación el día de hoy. Agradezco a todos los participantes también. Por favor, estar atentos. El día sábado vamos a seguir con nuestro diplomado. Y por favor, si necesitan cualquier consulta privada con el doctor, jurídica, económica, tiene un costo de $70 más IVA, se pueden comunicar conmigo al 098-4411-181. 098-4411-181 para que ustedes se puedan contactar para agendar una consulta jurídica y económica con el doctor Álvarez, previo pago. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Buenas noches. Doctor, muchas gracias por sus sabias palabras. Excelente programa, doctor.
y que sigamos en adelante así. Gracias.